del TEC. Prepara tu bebida favorita y disfruta de este viaje donde vamos más allá del código y los datos. Hola, hola, Ugis, hola, ¿cómo estás? ¿Qué más, Cami? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Quién anda por ahí? Bienvenidos a todos de nuevo. Estamos en un nuevo episodio más de la hora del TEC. Ya avanzando bastante en esta tercera temporada, ¿cierto? Esta tercera temporada ha estado cargada de un contenido tan variado que hasta yo tengo ganas de volvérmelo a ver. Sí, cierto. O sea, le da a uno como, o sea, hemos tratado tantos temas, hemos visto tantas perspectivas y pues todos los invitados han sido una cosa impresionante que siempre nos vamos como inspirados, ¿cierto? Casi siempre ha sido ese el sentimiento, como una inspiración para seguir en lo que nos gustó. Sí, yo lo que creo es que, a ver, esta temporada, el hecho de tener la diversidad o tener, digamos, la oportunidad de tener gran diversidad de invitados nos ha permitido ir, además porque la comunidad sabe esto, yo creo que es una de las cosas más bonitas de este podcast, es que somos muy genuinos y muy espontáneos. Entonces lo que hablamos acá realmente es lo que la gente está viviendo en su día a día, en sus experiencias, entonces la gente habla de cierta forma desde el corazón, puede sonar un poco cursi esto, pero habla desde el corazón, habla de lo que le está pasando realmente. Entonces, lo que a ti te pasa en tu corazón, realmente eso no puede ser, no puede estar escrito en un guión, ¿cierto? Entonces, Eso es hace muy que cierto. salga así de una manera muy genuina y espontánea. Tenemos personas acá, tenemos fieles, digamos así, espectadores. Tenemos a Saku JH, que siempre nos acompaña por acá. Tenemos a Juan Gabriel Cepeda Méndez. Yo nunca le había dicho el nombre completo. Bueno, a Gabriel, que pues lo conocemos, y tenemos también a Claudia Winchester. Sí, también ellos son los fieles, los primeros que ponen primeros comentarios, que muchas gracias a todos por estar acá. Saben que estamos pendientes del chat, que van a estar leyendo, vamos a estar tratando de leer sus comentarios. Lady también es una escucha constante, entonces bienvenidos a todos. Y bueno, no, súper felices y agradecidos. Con todos ustedes y ya saben que los estaremos leyendo. Aprovechen mucho esta invitada que también ella ama hablar de todo este tema que les vamos a comentar. Entonces, eh, aprovechen también para hacer preguntas. Ya saben cómo tenemos la dinámica. Y Eh, yo creo que eh, hoy es un episodio especial porque nuestra invitada va a tocar temas que yo sé que a nuestra audiencia le encantan. Nuestra invitada viene a hablarnos de emprendimiento, viene a hablarnos de el mundo de datos, pero yo creo que lo más chévere de todo esto es que a veces cuando hablamos de emprendimiento, cuando hablamos de, digamos, nombres de empresas propios, tendemos casi que a repetir lo que dice sus redes sociales, su página web, ¿cierto? El quiénes somos. No, hoy vamos a contar historias de verdad, vamos a hablar de esos dolores, de situaciones reales, vamos a hablar muchísimo de datos. Yo sé que a nuestra audiencia le encanta muchísimo, un montón en temas relacionados a datos. No podemos saltarnos la IA, no puede haber un episodio en que dejemos de hablar de IA, no solamente porque es algo trendy, sino porque es algo que está cambiando día a día, semana a semana, cómo vivimos nuestro trabajo, cómo entregamos soluciones a nuestros clientes. Entonces yo creo que es inevitable. Ay, sí, por fin también estamos hablando de datos. Yo también soy un amante de los datos. Yo trabajo en BI ya desde hace mucho tiempo, entonces también súper feliz por este tema, pues, y me encanta. Pero aún así también hemos tenido, o sea, vamos a hacer un mini paso por todo lo que por todas las áreas y el diferente conocimiento que nos hemos acercado con nuestros invitados. Empezamos desde el lado técnico de la IA, cómo lo implementamos tanto en el desarrollo de software y en el tema de ciberseguridad y llegamos también hasta en aplicaciones del mundo de la salud, hasta soñar con curar el cáncer. O sea, hemos recorrido un mundo completo en estos episodios y vamos por más. Pero también hablamos de salud mental, de todas las personas que trabajamos en esta área y el mundo de los contratistas, que es algo muy común. Entonces, este episodio es agregar
un análisis más a esa lista de temas que hemos explorado y pues también es una pregunta que muchos nos hemos hecho y como Hugis dice, o sea, llega un punto en el que todos empezamos como a pensar eso. Listo, bueno, ¿será que sí? ¿Será que empiezo a montar mi propia empresa? ¿Estoy preparada? ¿O será que empiezo otro camino para crecer dentro de la empresa que ya me está acompañando, ¿cierto? Así es, y yo creo que una de las ideas que nos han vendido lastimosamente, y eso lo vamos a explorar ahorita con nuestra invitada, es que sé tu propio jefe, emprende para que te liberes de un montón de cosas. Todo, digamos, es válido dependiendo del momento de tu vida en el que estés, la situación en la que estés, y hoy más que como tal del emprendimiento, de si vale la pena emprender o no, vamos a ver realmente esas vivencias, ¿cierto? Vamos a ver esas cosas que pasaron y vamos a mirar también eso cómo realmente impacta la vida de la persona, de sus clientes. En fin, yo creo que sin más carreta, démosle la bienvenida a nuestra invitada, que yo sé que a ustedes les va a encantar y le van a hacer muchas preguntas. Bienvenida, Lorena. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, ¿Cómo va Lore, muy todo? bien. Ahí estaba Súper escuchando bien. y desde ya estaba contestando mentiras, eso no es verdad. Nada, lo que dicen es cierto, no, no lo hagan. No, no, esperen, no, Por paren. favor, no. Bueno, una microintroducción. Lore es la CEO y cofundadora de Wadu Analytics, por eso la trajemos a este podcast, ¿cierto? Entonces, un poquito cuéntanos qué es Wadua, así brevemente para que ya podamos entrar en materia, pero para que conozcan tu empresa. Bueno, nosotros somos Guadua, somos una empresa dedicada a la correcta gestión de los datos. Llevamos 9 años en el mercado trabajando exclusivamente en cómo optimizo, genero, rentabilizo todo el universo de los datos. Entonces no somos una empresa que nació con la IA, nos hemos llamado IA, nos hemos llamado Big Data, nos hemos llamado cómo se inventa la tendencia que se llame, finalmente somos el correcto uso de los datos en las organizaciones para generar valor. Wow. Entonces, nos hemos llamado como quiera, pero aquí seguimos trabajando y aquí seguimos generando valor. Lori, cuéntanos Entonces, un ¿qué poco hacemos, también. Bueno, señor? también sería muy Entonces, bueno ¿qué? conocer un poquito de ti. Bueno, yo soy ingeniera de sistemas de formación, yo estudié ingeniería de sistemas, soy caleña, perdón, yo creo que no se habían dado cuenta por el acento. Eh, y inicié en el universo de los datos hace muchos años, yo creo, calculo por ahí unos 13, 14 años. Y empecé desde el punto de vista técnico, entonces fui consultora senior, fui arquitecta, y conforme iba avanzando me fui dando cuenta que yo no entendía para qué de los datos. Entonces me quedaba muy desde la solución del problema técnico y no en el entendimiento de, ¿y eso cómo se come en las organizaciones? ¿Qué quiere decir un PIG? ¿Qué quiere decir una investigación de mercado? ¿Qué quiere decir? Bueno, todos los problemas a los que el universo de datos pues nos enfrentamos y decidí estudiar un MBA. Entonces, para mí el MBA fue la unión de todas las soluciones de negocio hecha una maestría. Y en la maestría, pues entendí el para qué de los datos y pude complementar como toda la oferta técnica con un sentido de negocio que le permitiera a las personas entender que no estaban gastando plata por moda, sino que estaban generando cierta rentabilidad a partir de los datos y que esa rentabilidad se generaba a partir de un activo que todas las compañías tienen. Y ahí, justo en esta maestría, es que nace Guadua. Ujú. Es Entonces, un activo Guadua que nace colectan hace mucho tiempo. y es un activo que colectan y que me encanta cuando empiezan a decir, este es el petróleo del futuro, este es el petróleo actual, pero queridos, si el petróleo no se refina, no se hace algo con eso es un mugre negro. Entonces usted mientras no sepa qué hacer con eso, es un mugre negro. Si no le responde a ninguna pregunta de negocio, es un mugre negro. Pregúntese vainas a partir de eso y genérele valor y refine ese petróleo. Eso es Total. básicamente lo que nosotros hacemos con Guadua. Entonces sí tenemos todo el desarrollo técnico que digamos que es lo esperado de una empresa de base tecnológica, pero nuestro core está en el entendimiento del negocio y en el para qué quiero
los datos o qué quiero buscar, qué quiero resolver a partir de los datos. Y ahí es donde nosotros pues impactamos valor, ya sea como consultoría o con el desarrollo de alguno de los 4 productos que tenemos disponibles. Listo, entonces empecemos un poquito mirando atrás, pues hablando de si el emprendimiento fue una decisión que construiste con tiempo y claridad, o sea, como que ya lo tenías súper pensado, o realmente fue una reacción de algo que como que no estaba funcionando en donde estabas en ese momento. Pues es que yo creo que fue un poquito de las dos cosas, porque para mí, y aquí empiezo a pedir excusas desde ya, y es que todos los emprendedores, todos los empresarios tenemos un dote de locura importante, porque a nadie le gusta pasarla mal de gratis. Y debo decir que parte del impacto del emprendimiento también es un sacrificio muy fuerte para poder generar ese valor que uno quiere desde el punto de vista de donde sea que estés parado. Entonces creo que se nace con la vena de emprender, de querer hacer algo diferente, motivado por lo que quieras, eh, pero también es importante que se dé la oportunidad para para dar ese salto. Entonces creo que es un poco de los dos. En mi caso fue, me devuelvo, estudio el MBA y tengo la herramienta para complementar digamos que mi capacidad profesional, pero también para dirigir mi propia empresa. Pero cuando estoy estudiando, se me acerca una persona con la que hacía la maestría, que también era dueño de una empresa de tecnología, y me pide dirigir su área de datos. Cuando él me hace la petición, le digo, no, porque no más bien me escucha mis ideas de negocio y en esa conversación es que nace Guadua. Inicialmente éramos 4 socios, después quedamos 2 y ya estoy eh, arrancando y desde la sociedad conmigo y nuevos socios que le dan ese sabor diferente a lo que hoy es Guadua, que quizás hace un año no hubiéramos entendido cómo se manejaba. Bueno, entonces ahí, Lore, tú nos hablas de hacia dónde llegaron, de dónde partieron, hacia dónde llegaron, pero yo te quería hacer una pregunta porque es que me genera mucha curiosidad. Tú hablas de MBA, ¿cierto? Y yo personalmente no he visto ninguna persona que después de terminar un MBA decida emprender en datos. Entonces, Ay, tú no hablas de todo esto, ¿cierto? Pero normalmente no los ves creando negocios, haciendo otras cosas, incluso enseñando. ¿Por qué tomas la decisión de emprender en datos, dado ese background que tienes en negocios? es porque me encantan. O sea, uno debe emprender en la cosa que le gusta. Y para mí, los datos son generación de bienestar. Entonces, yo no te estoy entregando técnicamente una respuesta que tú no puedas conseguir por ti solo. Yo te estoy dando la mayor cantidad de variables disponibles para que estés tranquilo tomando una decisión, para que quieras tomar una decisión con las variables cubiertas y que esas variables cubiertas no te generen un sacrificio adicional como una trasnochada, eh, como lo que pasa cuando cierran en las organizaciones, cuando hacen cierres contables en las organizaciones que la mayoría de personas se trasnochan, pues eso es totalmente innecesario si es el mismo reporte. Ahí es donde la tecnología te debería hacer la vida fácil. Entonces, para mí los datos son generación de bienestar y digamos que eso es lo que hemos tratado de inyectar en Guadua. De hecho, el eslogan de nosotros es soluciones tecnológicas de personas para personas. Entonces, el modelo de tecnología cambió radicalmente cuando a partir de toda la experiencia ponemos a la persona en el centro y entendemos que si esa persona no toma decisiones conmigo, yo pierdo sentido técnico. Entonces, todos los departamentos de Guado empiezan digamos que a moverse a raíz de él persona. Entonces, es muy difícil sin este nivel de filosofía entender hacia dónde es que me estaba metiendo y por qué yo tengo dentro de mi equipo técnico de datos un diseñador, un ingeniero multimedia experto en usabilidad, porque tengo una máster en innovación en una empresa de datos. Entonces, esta locura nadie me la iba a comprar, entonces me la inventé yo. Y convenciste. Exacto, eso te iba a preguntar porque tú básicamente encontraste, digamos, como una amalgama de cosas que solamente se te ocurrieron a ti. Tú dices, hombre, si yo
no hago esto por mí misma, esto no lo voy a encontrar, o sea, no voy a encontrar alguien más que lo está haciendo de esta forma como yo quiero, entonces venga, tirémonos al charco y hagámoslo de esta forma porque yo quiero agregarle valor a las empresas, no tanto en el B2B, sino venga, sentémonos, analicemos el problema y yo quiero entregarle algo que usted pueda utilizar en el día a día. Totalmente, pero pues es que una cosa es lo que yo filosóficamente quiero y es esa generación de valor, pero es que alguien me lo tiene que pagar. Entonces, ¿cómo hago yo eso para convertirlo en un negocio que me dé para comprar lo que yo sea que necesito? Porque es que finalmente nadie trabaja para que lo vea. Entonces digamos que hay una balanza importante entre lo que a mí me mueve en el universo de los datos frente a lo que a mí me factura en el universo de los datos. Entonces, en ese punto medio es donde se mueve Guadua. Entonces, si tú me preguntas dónde nosotros generamos más valor, en el entendimiento de la persona, pero ¿por qué una persona tiene que entender? Porque yo necesito que me compren a mí los desarrollos, porque necesito que me compren a mí el servicio, porque si yo no entiendo a la persona, que es la que me genera el dato, que es sobre la que quiero influir, que es la que quiero entender a la persona datos, pues entonces yo no estoy generando ningún valor diferencial. Y ahí es donde en ese balance entre la utopía de lo que yo quiero en la generación de bienestar y entre el negocio concebido como negocio, eh, es donde nos estábamos moviendo. Pero para poder tener esos dos mundos, pues a pesar de que lo he intentado y que tuve líderes maravillosos, pero pues llegar a tener este nivel de libertad solamente se da cuando vos sos el doliente principal. Lore, y para aterrizar un poquito a la audiencia, que la gente debe estar pensando, bueno, ¿y qué significan estas soluciones en datos? Y sin ánimo de meterme mucho en lo técnico, pero así muy someramente, ¿qué significan? O esas primeras soluciones que empezó a entregar Guadua cuando arrancó, ¿eso cómo se veía materializado? Estamos hablando de un tablero de BI, estamos hablando de una base de datos que unifica todos los datos de la empresa, ¿de qué estamos hablando aquí? Pues es que para nosotros una solución completa es construir la base de datos o llámese el repositorio que sea, base de datos, lago de datos, eh, lo que sea que utilicen para guardar información de manera optimizada para la consulta. Tenemos todo el proceso de levantamiento de los datos para alimentar esa base de datos. Tenemos toda la generación de la experiencia de usuario que me permite entender cómo se consumen esos datos y tenemos todo el tema del ingeniero de datos desarrollando eso que yo le voy a exponer y que se va a convertir en un tablero o de Power BI o de Click o de Tableau o de Spotfire o en el caso de Guadua Pymes, un desarrollo propio. Entonces, como siempre le he dicho a todo el mundo, eh, y digamos que es lo que de pronto nos diferencia es que nosotros no dependemos, la tecnología es un camino, no es, no es el core. Para nosotros el core es cómo yo con los datos genero ese valor y si para vos la capacidad de un Excel te da, perfecto, pero para la mayoría de las empresas el Excel no te da. El tema es entender el concepto y cómo los datos entran a aportar valor dentro de las organizaciones. Esa Sí, extrapolación me encanta, Lore, me encanta porque yo, bueno, la gente no sabe mucho esto de mí antes de trabajar en tecnología, yo quería ser contador, ¿Quieres entonces, hacer qué? contador público. Ok. Entonces, y bueno, ellos Bueno. me dejaron de no ir por el camino y resulté por acá. Pero lo que te quiero decir con esto es que trabajé en empresas en las cuales la generación de datos era mucha. En Colombia hay muchas empresas que están certificadas en la ISO 9001 versión 2008, que es la más básica de la ISO, ¿cierto? Entonces, todo este tema de calidad y tienen procedimientos, y tienen procesos, y tienen formatos, y tienen plantillas, y básicamente generan datos y datos todo el día que nunca utilizan, ¿cierto? Y me encanta lo que dices, hombre, no tienes que comprar una herramienta, si para ti generar o si para ti consumir tu información, analizar tu información, lo puedes hacer en una tabla dinámica o en un, qué sé yo, en un producto de análisis básico, pues hazlo, pero al menos analízala, deja de generar datos por generar, ¿cierto? O deja de claro, y tomar ahí decisiones entra, con... No, no. o entra también mucho ese tema, pues porque si
si quieres también háblanos de ese punto de cómo es la cultura de los datos, o sea, tú cómo le dices a una empresa que tiene que tener cultura de datos, que no es simplemente recolectar por recolectar y decir, y bueno, eso que estamos hablando justamente, o sea, esto es algo que las empresas no tienen, bueno, o no tenían hasta hace mucho tiempo, ya ahorita están empezando pues como de pronto un poco con ese tema, un poquito con ese tema, pero Lore, cuéntanos tú qué has visto entonces, ese tema de la cultura de datos, qué tan difícil es meterles a una empresa. Eh, Vea, es que la cultura de datos es lo más difícil porque la tecnología se compra, la cultura no. Voy a ponerles un ejemplo. Eh, Hagan de cuenta que hablar en términos de datos es como aprender un idioma. Usted puede poner y hacer una reestructuración organizacional en la empresa y decir, a partir de hoy, todos hablamos mandarín. Y todos los tableros de la compañía están en mandarín y todas las pantallas, computadores, todo están en mandarín porque usted tiene la plata para poner mandarín. Y para que la gente se monte, tiene los mejores profesores que se trajo de Harvard. ¿Sí o no? Ujú. Eso es digamos que el símil es cuando compran y dicen, a partir de hoy vamos a poner datos en la organización y contratan un departamento de datos. Hasta ahí, digamos que ese es el símil. Pero si yo le digo hoy a la organización que a partir del 1 de julio todos tienen que hablar mandarín porque yo les estoy poniendo las herramientas para que hablen mandarín las mejores del mundo, ¿qué me garantiza que hable mandarín el 1 de julio? Nadie Que lo la va a empresa hacer. lo haga. Ajá, o sea, que tienen que Nadie lo va a hacerlo. hacer Pues porque es sí. que hay un proceso donde tienen que embarrarla, donde al principio van a hablar mal, donde van a equivocarse, donde no va a ser correcto, donde esa hablada de mandarín no va a ser suficiente para ir a negociar con nadie. Y el que no va a ser suficiente es entender que la cultura es eso, es un proceso, es un paso a paso, escójalo de poquitos y vaya caminando de la mano y vaya solucionando cuál es la mejor manera para que usted se adapte al universo de los datos y a partir de que usted ya aprende a hablar en el universo de los datos, usted ya aprende a hablar en mandarín, empiece a complicar la cosa. Entonces ya no solamente va a saludar, ya va a poder entrar a hablar, ya va a poder entrar a gestorar, ya va a poder entrar a tener una negociación en mandarín. Pero no le pidas una negociación en mandarín a alguien que arrancó a estudiar hace un mes. Entonces Claro, no le total. pidas una solución de datos wow o que interpreten una solución de datos espectacular si aprendió a hablar datos hace un mes. Dale las Claro. tablitas, dale las grafiquitas, dale las líneas y dale las barras. Que con las Es líneas y un las barras usted puede entrenamiento. ir a viajar. Exacto. Entonces, con ese símil es lo que al final tú vas a empezar a revisar y empezar a decir, es que, señores, el paso a paso es importante y por más plata que usted le meta, por más profesores que usted le meta, por más plataformas de aprendizaje que usted le meta, nadie le garantiza que dentro de un mes usted va a aprender a hablar mandarín. Entonces también puede decir lo mismo con el universo de los datos, es que dentro de un mes usted no va a hablar datos, desde la pela y desde el proceso. Entonces, cuando Claro, yo le total. explico a la gente que usted ahorita se quiere montar a la IA y quiere que toda la organización maneje la IA, pues usted no ha sido capaz de entender qué pasa con sus datos en finanzas y lleva 12 años trabajando con los mismos datos de finanzas y todavía no le llegan a tiempo a usted. ¿Qué está pidiéndome con la tecnología? Vaya y revise su proceso. Igual, y empecemos por esa parte, o sea, el avance de la IA. La IA nos ayudó a generar datos, a moldearlos, a hacerlo cierto. Todo lo que quisiera la gente, pero pues ahí también entra un tema importantísimo y es, bueno, ¿yo qué quiero hacer realmente? O sea, la IA me puede ofrecer lo que sea, pero ¿qué tan cierto es que eso sea lo que mi empresa necesita? Entonces, ¿cómo, o sea, con este tema de la IA, cómo encontraste un producto que tú dijeras, bueno, yo le puedo ofrecer a una empresa este producto, pero que se soporte como dentro de las ideas que tú tienes como persona que está ofreciendo un producto y que cómo lo puede incorporar a el uso de los datos que ya las empresas tienen? O sea, ¿cómo formaste esos productos para ofrecer en el mercado y que funcionaran y justamente ahorita en el tema de la CIA, porque eso también fue una evolución, pues, entonces probablemente pasaste por muchas etapas para poder encontrar ese tipo de productos que funcionen y que funcionen ahora.
Es que yo creo que lo primero es decir, es que las soluciones o lo que pasa con el universo de los datos nunca ha sido un problema de tecnología. Entonces, ahora que la tecnología se volvió fácil, y abro entre comillas porque hay una gama muy grande, pues lo que hizo evidenciar es que el problema no es de tecnología, que el problema es de proceso y que el problema es de gente. Entonces, nuevamente, por más plataforma de aprendizaje de mandarín le pongas, el problema sigue siendo que la gente no entiende mandarín. Entonces, ahorita, Ujú. ¿qué hizo la IA? Pues puso a disposición la plataforma de aprendizaje y le dijo a la gente, vaya, aprenda. Y vaya, aprenda es que ya lo están haciendo sin control, ya no hay un proceso que garantice la sostenibilidad en el tiempo, ya todo se podía hacer, pero entonces ya no hay bases. Y cuando empezamos a descubrir que, pues ahí, mientras todo esto se acomoda, pues la consultoría y el desarrollo de la medida no tenía sentido, entonces empezamos a generar soluciones a partir de los datos, poniendo el eje central la adopción del universo de los datos dentro del entendimiento de qué te estoy entregando. Entonces lo que hicimos fue, mire, nosotros manejamos el universo de los datos con un foco de mercado de grandes industrias, traigamos lo mejor de este mundo y pongámoslo a disposición de las pymes. Y pongámoslo a disposición de las pymes, entendiendo que los gerentes no saben tomar decisiones a partir de los datos porque vienen haciéndolo a partir de la intuición. Entonces, no solamente es tengamos datos y digámosles qué datos necesitamos, sino que al ladito le vamos a decir, esos datos se ven de esta manera y cada que tú pases por un tipo de gráfico, por un análisis, aparte te estoy entregando la plataforma que te enseña qué hacer con ese dato. Entonces cubro la solución del proceso, diciéndole qué estoy pidiendo en cada uno de los ítems, te estoy entregando la visual de los datos y te estoy diciendo cómo se come eso que te estoy entregando para que paso a paso vayas cambiando y tomando decisiones a partir de los datos y no a partir de la intuición, porque ya entiendes el valor que te estoy dando sin necesidad de pagarte una tarifa grande, que era lo que, pues digamos que teníamos como bloqueo de entrada. Entonces, Guadalupime entra a resolver precisamente este comportamiento de adoptémonos en el mundo de los datos porque por más tecnología que tienes, no sabes qué pedirle. Y tengamos una base para que te enamores del mundo de los datos y a partir de ahí que ya lo domines, entra a pedirle a Guadu Analytics el resto. Pero Guaduapimes entra como ese producto inicial para que te enamores del mundo de los datos y cambies cultura. Lore, y hablas de muchas cosas relacionadas con cultura y digamos que hay una empresa, y bueno, esto puede que sea una utopía, pero te lo voy a colocar. Digamos que hay una empresa que entendió eso, tiene cultura, ¿cierto? Entonces toma decisiones con base a datos y hechos, ellos entienden los productos de datos que tienen, saben cómo recolectar, cómo preparar la data y cómo presentarla con el apoyo, obviamente, de ustedes. Ahorita hay una explosión gigante y yo he escuchado personas importantes en la industria de tecnología decir que las herramientas de visualización tienden a desaparecer, ¿cierto? Sí, Porque claro. la capacidad de la IA de crear interfaces, primero crear interfaces o incluso protocolos que le permiten a los usuarios, básicamente Autoservicio. que la interfaz se regenere a medida que tú le vas preguntando cosas. Entonces yo ya no voy a ese dashboard estático que siempre tenía el mismo pie chart, el mismo bar chart, ¿cierto? De la misma tabla, sino que yo le puedo decir, ve, hazme un favor, hazme un análisis de mis ventas de tal a tal fecha y presentámela de la mejor forma que tú creas basado en la naturaleza de los datos. ¿Tú qué crees que va a pasar entonces con estos dashboards estáticos de los que de pronto nos llenamos? Es que volvemos al mismo tema. ¿Cómo le dices a la IA qué es lo que quieres si ni siquiera entiendes tú qué es lo que quieres? Ahí es Entonces, donde entra la idea de esa dirección, de bueno, claro, para yo cómo te ayudo a dirigir o cómo te ayudo a que le digas a tu IA qué hacer. claro, o ven, yo te estoy diciendo inicialmente esto es lo que tú deberías ver si sos un gerente de una pyme, pero de ahí en adelante el cielo es el límite. Pero es que ni siquiera teníamos esta base porque resulta que digamos que la sinergia de las organizaciones y el movimiento de las organizaciones te pide correr porque la pyme no es una empresa grande que tiene un departamento de tecnología, que tiene un departamento de finanzas, que tiene un departamento de mercadeo, muchas veces el gerente haciendo 4 cargos
y ese señor tiene que tomar las decisiones de los 4 cargos y las tiene que tomar solo, entonces yo le estoy diciendo que le pregunte a la IA y que le haga pregunta por cada uno de los cargos. Entonces, Claro, total. Y que las la pymes base, son la mayoría de la economía colombiana, ¿cierto? claro, Según sí, son como el 95% de la economía colombiana. Entonces, para resolver la pregunta de Hugo, yo sí entiendo que los dashboards estáticos tienden a salir porque las preguntas de negocio nunca han sido estáticas y es parte de lo que se tenía que entender cuando construíamos nosotros una base, digamos que un lago de datos, una base de datos, y ahora último con una persona que es muy del universo de negocios, acuñamos un término para que ella y yo nos entendiéramos que ya no es técnica y es una base central de conocimiento compartido. Ese conocimiento compartido es el que se entra a pintar, pero es esa historia de la organización representada en datos. Pero ¿qué pasa? Si todo el tiempo te estás preguntando a una guía generativa que te dé respuestas sobre tu negocio, primero, no tiene el contexto de tu negocio. Segundo, entendamos que las respuestas que la guía da son estadísticamente probabilidades. Entonces, él no tiene cómo sacar el conocimiento, él saca la probabilidad de la respuesta basado en toda la información que empieza a acumular, no es tu organización. Entonces, como no es una organización, tiene un gap de errores muy grande. Entonces, por ejemplo, no le pidas que sume 2 más 2, porque él no tiene la habilidad de sumar. Pero es que estadísticamente, cada que le preguntan cuánto es 2 más 2, siempre dice 4. Entonces, mi probabilidad de estadística que 2 más 2 sea 4 es muy alta, entonces te voy a dar el 4, que cada vez se está refinando más en el tema de conocimiento del aprendizaje, que también es un aprendizaje basado en datos. Entonces, ahí empieza como a tejerse de hasta dónde estoy dispuesto a darle mi conocimiento y mi desarrollo a la IA para que, digamos que por términos de probabilidad me entregue resultados, o qué tanto estoy dispuesto yo a invertir para generar mi propia base de conocimiento que encima yo le ponga una guía que le pinte como quiera y que le pueda hacer la pregunta como quiera basado en mi información. Entonces, ahí es donde está el foco. Lore, ya mencionas allí diferentes casos de uso de la IA y cuándo se debe y cuándo no se debe usar. Y cuando entramos a mercados regulados o industrias reguladas, como la industria de la salud, como la industria de las finanzas, ¿cierto? Donde manejamos data sensible, donde manejamos información financiera, historia clínica de las personas, se vuelve un poco más complicado. Entonces yo creo que no solamente complica el uso de la IA, sino en general de los datos. ¿Qué retos has tenido tú todo este tiempo eh, trabajando en soluciones de datos y en culturización de las empresas en el uso de datos que están en estas industrias tan reguladas? Pues mira, yo te tengo que decir que lo más difícil del universo de los datos visto desde mi posición son las personas que consumen los datos. O sea, arranquemos por allí y es que los problemas nunca son de tecnología, porque la tecnología tiene la capacidad para resolver absolutamente todo. Pero te doy un ejemplo. Y este es un ejemplo que me encanta dar con un caso que me pasó a mí cuando estaba arrancando, y es que desarrollé una solución que contaba las mujeres que habían muerto en su proceso de maternidad. Okay. Entonces, en mi cabeza, pues lo primero que tiene que hacer es mujer. Entonces, mujer, que haya estado embarazada, que haya muerto. 3 filtros muy básicos. Estamos hablando de medicina y te estoy hablando que eso pasó hace 14 años. Hace mucho. Ayer. Sí, eso no importa cuándo pasó. El caso es que yo tenía, ponle tú, 13 mujeres, pero eran 14 lo que se había reportado al ministerio. O sea, me faltaba a mí una mujer y yo busqué todo el tema de cálculos, estaba perfecto, todo el tema de datos estaba perfecto, porque me hace falta una mujer. Me tocó a mí en ese momento, porque era una solución 100% técnica, sentarme a buscar uno a uno los casos. Pues resulta que esta EPS había cambiado de ERP hacía muy poco y en el proceso de adopción se les olvidó meter a los médicos.
Y hubo un médico de mucha edad que no le gustaba el sistema en ese momentico y que cada que llegaba a un paciente a consulta, él hacía esto para pasar rápido y que lo dejara escribir la historia, pues, y digamos que el diagnóstico. Entonces, en el tecleo que hizo, marcó una mujer como hombre. Soy un Entonces, hombre en el primer embarazado. filtro, exacto. Pero claro, el estadista que hacía la información nunca hacía ese filtro, sino que dijo, estos son los muertos, es mujer, 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 mujer. Pero cuando yo le metía tecnología, para mí era un hombre. Y cuando sacaban la lista de personas a hacerle seguimiento en su proceso de embarazo, pues ella nunca iba a salir, porque ella era un hombre. Y entonces, ¿qué tenía que ver la tecnología ahí? Absolutamente nada. Son, la tecnología siempre está hecha para que se use bien. Quienes deciden usarla bien y consumirla bien y adoptarla son las personas. Por eso nosotros nos centramos en atender las necesidades del negocio puestas en la persona que va a tomar la decisión. Pero entendiendo también que quien te va a entregar la data es otra persona que está trabajando y que tiene una limitante. Que si vos le estás diciendo a la cajera que tiene que meter 45 campos dentro de su facturación, pues no le puedes dar 2 minutos de atención, no le puedes dar 1 minuto de atención o no le puedes pedir 45 campos, porque es que nadie te va a aguantar 45 campos cuando hay una fila de 30 personas buscando facturar. Sí, Entonces, pero en el entonces, entendimiento de quién entrega y de cómo se consume, en ese punto o en ese universo se mueve la cultura de datos. claro, y eso digamos que es hablando de el uso y cómo poder tener unos buenos, o sea, una calidad de datos, ¿cierto? Entonces, pero digamos que dentro de lo que tuviste y de lo que has implementado, yo me refiero, o sea, queremos como mirar ese tema como de regulaciones que, por ejemplo, no sabías que tenías que implementar. Pongámoslo así, por ejemplo, que nosotros no podemos revelar nombres de personas reales y la enfermedad que tienen, digámoslo así. Entonces, cosas que cuando tú empezaste a pensar en, listo, voy a implementar esta solución súper buena, súper tesa, pero entonces llegó Colombia y me dijo, no, usted no puede mostrar esto porque es que esto es información sensible. ¿Tuviste algún Ah, proyecto así? todos, y eso no solamente en Colombia, cuando exportamos teníamos más. No, es Imagínese. que hay pero lo chistoso es que en estos 9 años de Guadua, la regulación ha cambiado como 4 veces, Ujú. donde hasta dónde guardamos y cómo consumimos la información para generar valores diferentes. Entonces, creo que el que tengo presente en este momentico, nosotros tenemos un producto que se llama Pulse, que lo que hace es consumir la información de la opinión pública y la convierte en valor. Ya sea vos me haces una pregunta y yo esa hipótesis que vos me haces, yo salgo a validarla con los datos. Sí, Ujú. pero datos, ¿por dónde me meto? Si todo está ¿Cuáles datos bloqueado, agarro? ¿cuáles datos Ajá. agarro? ¿Qué es un dato permitido para mí? ¿Hasta dónde puedo llegar yo para poder dar un resultado? Entonces, por ejemplo, en términos de las elecciones, no de presidencia, sino de las anteriores de Senado y de Cámara, pues hay una percepción de marca bajo el nombre de estas personas que salíamos a buscar y a validar, pero también había un limitante de muestreo que me dan las encuestas, que me da ahí, incluso eso se llama, se me fue el nombre de lo que queda escrito por ley, fue pucha, ¿Decreto? de, de más o menos, un decreto, tiene otro nombre, se me pasó en este momentico, de cómo se maneja el muestreo para el universo político o para poder determinar, lejos de entender eso, y para mí era coja y carga toda la información y mire qué está diciendo esa gente y generemos una opinión. Pero también hay unos limitantes y hay una ficha técnica que se tiene que cumplir por ley para poder generar ese valor que sea dentro del marco legal para ese segmento puntual. Y yo venía utilizándolo en las marcas tranquila. Yo venía desarrollando para la marca A, B y C sin ningún problema. Como ya llegué a una marca personal del universo político, se me cambió el espectro.
Y se me cambió el Claro. espectro por regulación que desconocía. Entonces de ahí viene digamos que un cambio importante al momento de entender y de entrar a trabajar con el universo de los datos, que es dónde me estoy moviendo, cuál es el terreno que estoy tocando para poder entregar bajo ese marco legal eh, lo que nosotros incluyamos. Lore, Sí, y total. ahorita tú hablas de mercados regulados y nos contaste de algo que te ocurrió hace 14 años. Eso indica que a ti te tocó toda la transición de tener servidores locales con tus bases de datos, ¿cierto? A decir, nos vamos para la nube y vamos a montar nuestros datos en la nube. Entonces, ¿qué ocurre? Desde mi punto de vista, antes, cuando tú pagabas licencias de motores de bases de datos, entonces, por decir, ya me gasté la plata que me cuesta esta licencia para este año o para los próximos 5 años. Entonces, casi que eso se olvida. Pero cuando migramos a la nube, todo empieza a ser a demanda. Entonces, en ese proceso de culturización de datos, ¿cierto? Donde ya no tienen que pagar una licencia para tantos años, sino que ya según el consumo, entonces la nube te va a cobrar tanta plata y entre más datos le meten, entre más procesos, más plata. ¿Cómo has hecho para manejar esa situación? ¿Cómo justificas desde Guadua ese alto consumo, digámoslo así, en servicios de la nube y cómo traduces eso en beneficios para la empresa? Bueno, yo debo arrancar diciendo que yo no soy partidaria de montar toda la nube. Arranquemos por Bueno, ahí. por ahí. Entonces, arranquemos por ahí que toda la nube, no. ¿Verdad? Para mí es un manejo híbrido donde hay que tener unos protocolos claros de seguridad y depende del tamaño de la empresa, pero no todo debería ir en la nube. Punto. Pero ya cuando planteamos temas de costos, que es lo que me estás diciendo en este momentico, los costos tienen relevancia con respecto al beneficio que yo genero. Entonces, si yo te estoy diciendo a ti que esta solución te cuesta 100 pesos, pero te va a ahorrar 1000, se te hace mucho sentido, ¿cierto? Pero si yo te estoy diciendo que te cuesta 100 pesos, que vos no sabes para qué es, pero que tenés que tenerlo, son 100 pesos que estoy gastando, no que estoy invirtiendo. Entonces, para mí es cuando vos sabes cuál es el impacto o dónde vas a impactar o en qué proceso vas a impactar con la solución, podés traquear el valor de la solución y bajo el valor de la solución puedes vender el costo de la misma en cuanto a infraestructura, desarrollo, tecnología y licencias. De lo contrario, estás pidiéndole al gerente que coja y saque 200 millones, 300 millones, 100 millones, 50 millones, lo que sea que cueste, de posiblemente una máquina nueva y que te la gastes en una tecnología que no sabes si te va a funcionar. Sí, claro. ¿Con qué Esa sentido lo vas esa pregunta fue cómo revelar tu edad sin decir los años que tienes, prácticamente. No, yo no. Por eso trato como de no decir nada adicional. Ya me está Bueno, pareciendo no. muy revelador esta conversación. Bueno, pero volvamos un poquito al presente, ¿cierto? Estás en tu empresa, volvamos a Lorena otra vez, ¿cierto? Ay, Estás en tu momento de que ya no. tienes tu empresa, está establecida, está produciendo, está evolucionando. Y pues es que mucho de la conversación que nos gusta a nosotros tener en el podcast es, bueno, las personas que están en el área, o sea, ¿qué pasó con esas personas en sus sentimientos, en sus cosas? Entonces, yo quiero que tú nos cuentes ese tema que es, bueno, el ser tu propio jefe. Ay, Háblanos de qué esa mentira tan libertad, grande. entre comillas, que nadie explica porque es que listo, tú eres tu propia jefe, pero qué tan exigente es esa jefe Lorena con Lorena. Ay, no, yo me caigo terrible. Y voy a arrancar diciendo, y es que esa es la mentira más grande que le venden al emprendedor. Tú no eres tu propia jefe. Tú pasas de tener un jefe directo a tener múltiples jefes que son los clientes, porque ya tú te debes a ellos. Y ya no solamente es que tú te debes a ellos, porque mañana podría renunciarle a tu jefe y ya. Pues es que si vos le renuncias a tus clientes, tenés acá un montón de gente y un montón de infraestructura que sostener, entonces ya no solamente sos vos. Entonces el nivel de presión cambia, pero tú puedes tomar la decisión de dónde quieres trasnochar. ¿Quieres trasnochar en tu casa? ¿Quieres trasnochar en,
no sé, en la playa, quieres, pero pues ya, ese es como el nivel de libertad, entre comillas, que te vas a dar. Pero cuando vos perseguís lo que a vos te apasiona y ese sueño que vos querés construir, pues tenés un salario que va por encima de ese esfuerzo que tenemos. Pero, como lo dije al principio, y lo vuelvo y lo repito, y si me vuelven y me preguntan, vuelvo y lo repito, y así sea funable, es que todos los emprendedores tenemos un grado de locura importante que nos hace aguantar el nivel de presión que se tiene cuando se crea algún tipo de empresa o algún tipo de producto que depende de ti. Hay algo que no está bien en las cabezas porque de estar bien estaríamos buscando la tranquilidad que le da una compañía. Entonces, cuando nosotros empezamos a convertirnos en emprendedores, sabemos que hay un nivel de sacrificio que se tiene que dar buscando un bien superior y ese bien superior puede llamarse económico, que claramente todos trabajamos para generar un recurso o un valor para ti o para los accionistas, pero también hay algo más que es lo que te mueve y lo que te impulsa a seguir trabajando y a seguir haciendo, que muy en mi caso, digamos que a mí me tocó hacer una investigación de marca personal, es que es qué es lo que me mueve a mí. Y a mí me mueve el bienestar generado a partir de los datos, y llámese bienestar económico, llámese bienestar social, llámese bienestar desde el entendimiento, porque hay una de las cosas más difíciles que yo he hecho en mi carrera, incluso dentro de Guadua, fue analizar el indicador de pobreza multidimensional y que los datos me estuvieran mostrando que había gente que se está muriendo porque no tiene un correcto uso de excretas en sus casas y que viven en el mismo departamento mío. Fue demasiado revelador, y mostrar que hay gente que tiene que entrar a trabajar por eso y mostrarlo con datos, pues fue muy difícil. Y te estoy hablando que yo soy técnica, yo no tengo ninguna injerencia en ningún otro tipo de universo, pero desde aquí yo estoy impactando y estoy generando algo diferente con respecto a los datos. Y ahí es donde me estoy moviendo, y lo que yo creo que es lo que mueve o lo que impulsa a generar algún tipo de emprendimiento, algún tipo de valor, entendiendo todo el sacrificio que hay por detrás, porque no es fácil. Lore, y ya que nos pusimos profundos, Ah, quiero aprovechar para hacerte otra pregunta. Y bueno, todo eso que vives, pero también hay una cosa llamada la soledad del fundador, ¿cierto? La soledad del fundador, de ser aquella persona que, digamos, tiene todo ese peso encima de la empresa y que a veces de pronto no tiene un hombro sobre el cual recostarse, alguien sobre quien validar decisiones que son del nivel gerencial, del nivel ejecutivo. Ahí, Lore, ¿cómo has hecho para manejar esa situación durante todos estos años, cierto? ¿Cómo has hecho para soportar incluso tus propias decisiones? Ay, Lore, Yo creo que perdimos a Lore. yo creo que Lore se nos fue. No, bueno, Bueno, mientras vuelve Lore, no crean que yo le vamos a quería hacer esa revisar qué está pregunta a Lore, pasando. pues ahí pues eh, Por no, aburrirla, no. bueno, ya volvió, ya volvió. Lore, ¿alcanzaste a escuchar mi pregunta? no, No. No era para estaba aburrirte, escuchando Lore. la soledad del emprendedor, me afectó mucho y me desfui. Yo ya no quiero hablar de... Ay, esa fue la razón. No sé qué pasó. Pues supongo que es una caída del internet, pero sí, para mí una de las cosas más difíciles fue realmente entender que cuando tú estás dentro de la cabeza, tú no tienes a quien quejarte ni siquiera. Entonces, las decisiones son tuyas, las cagadas son tuyas, pero si todo está bien, qué gran equipo somos. Entonces, Total. cuando eso pasa y cuando ya a uno le entra como el nivel de conciencia, pues empieza a buscar herramientas que le permitan tener ese apoyo dentro de la cabeza. Entonces, voy a poner mi caso, y es que para mí, cuando estoy tan abrumada de decisiones, vuelvo al núcleo. Y vuelvo al núcleo, después vuelvo a mi familia y ya dejo de ser la gerente de Guagua y soy la hija de Patricia y Aldemar. Entonces suelto un momentico la capa y vuelvo al núcleo. Pero cuando yo tengo otro tipo de decisiones que también necesitan
algún conflicto. Por ejemplo, yo venía a tener 4 socios, luego tenía 2 y luego estaba sola. Y llevo 1 año y medio sola, así como tratando de chapalear y de sacar adelante. Y encontré un grupo de empresarias que me apoyan, con la que yo puedo tener una conversación desde el mismo nivel. Entonces son empresarias mujeres que me apoyan y que entienden lo que me está pasando porque están en la misma posición. Así sea que nos estemos todos a quejarnos, es una queja colectiva. Es una queja Lore, colectiva que genera valor. cuéntanos el concepto de las mujeres STEM. Tú me lo mencionaste hace un rato y me gusta mucho ese término. Somos mujeres en ciencia, matemática, tecnología e ingeniería. Ya después le han metido más letras como le meten todo lo que está a partir de las siglas, pero entonces somos esas mujeres en el universo de la ciencia dura, que tenemos un comportamiento atípico y que estamos en un universo que mayormente está dirigido por hombres. Entonces, cuando somos mujeres, pues tenemos otra visión y otro enfoque que complementa a a esto que ya venía pasando, ya la sinergia que ya se venía haciendo en escenarios muy masculinizados como la tecnología. Entonces, debo decir, cuando yo me gradué, éramos 2 mujeres Yo también. dentro del... Entonces, si empezamos a ver cómo yo te estoy esperando que hagan soluciones de tecnología que incluyan a la experiencia de usuario de las mujeres, cuando nosotros no somos mujeres desarrollando soluciones tampoco. Entonces, en un diseño de producto no va a haber una mujer que tome las riendas y diga, no, es que las mujeres también nos interesa esto, es que las mujeres también nos interesa esto otro. No hay. Sí, Entonces, por el supuesto. impulso es, venga, montémonos aquí y empecemos a hacer que las niñas jueguen a ser desarrolladoras, que las niñas vengan y puedan armar también su Lego, que no los pongan en una planchita como juego. También hay otro tipo de actividades o hay otro tipo de, de aprendizaje que también la enriquece. No quiere decir que jugar a la cocina esté mal, pues es que es uno de los N juegos que podía hacer. Porque yo fácilmente puedo pararme y hablar de cosas de tecnología montada en un vestido divino de mariposas y tacones después de haber salido de la peluquería. Entonces es lo mejor de todos los mundos y lo mejor de todos los mundos traído para generar precisamente ese valor. Sí, perfecto. Bueno, Lore, o sea, porque tristemente ya se nos está acabando un tiempo, pero no podemos irnos sin preguntarte esto y es como, ¿qué aprendizajes, cierto? ¿Qué no harías de nuevo? ¿Qué crees que, o sea, así como unos tips que tú dijeras, bueno, esto sí lo hice bien, esto no lo hice tan bien, que él repetiría, que haría diferente, más o menos. Yo creo que, y antes no estaba tan orgullosa de esto, pero hace poquitico me sentí, es que si alguien la ha cagado, he sido yo. Y la he cagado porque he hecho. Entonces, si tú no haces nada, pues no tienes la posibilidad de embarrarla. Yo sí. Entonces, de experiencias tengo muchas. La primera es la sociedad conyugal y la sociedad empresarial se tratan por separado. Punto. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque si una de las dos falla, la otra se va a tambalear. Sí, Esa, aprendizaje la primera. importante. Importantísimo. Esa es importante. La segunda es cuide la caja. Usted puede ser rentable, pero si no es rentable, si no tiene con qué pagarle la nómina, usted se va a ahogar, porque usted puede ser muy rentable, pero el oxígeno es la plata que usted tiene en el banco. Yo ya me quedé sin oxígeno también. ¿Qué otra cosa he hecho? He probado y he hecho muchos productos, entonces para que resultaran esos 4 que están en este momento en Guadua, pasé por 25. Y 25 que le desgasté, que probé, que hice. Y hoy ya puedo hacer una renuncia, digamos que estratégica, quedar solamente con 4, que son los que están montados en este momento en la página. Pero también pasé por mucha creación de producto. Y lo tercero es que cuando estamos arrancando y estamos vendiendo servicios, los servicios no son escalables. Así que para crecer, tú creces también en gastos, porque tienes que contratar más personas. Y el problema no es cuando creces, el problema es cuando se te acaba el contrato. ¿Qué haces con la gente? Entonces, Ujú.
lo ideal del emprendimiento es buscar la escalabilidad a partir de un producto que funcione con 10, con 20 o con 200. Digamos que para mí esas son las tres más importantes, las cuatro más importantes, ya no me acuerdo cuántas dije, pero podría sentarme a mostrar todo lo que he aprendido, todo lo que he hecho y lo que hoy nos tiene pues acá trabajando y desarrollando y convirtiéndonos en una nueva empresa, porque la IA nos obligó a eso, a pivotar y a convertirnos en una empresa ya no tan enfocada en el universo de los servicios, sino más en los productos. Maravilloso, Lore. Yo creo que esos son ese tipo de cosas que uno guarda y uno dice, esos son experiencias reales, eso realmente son insights, de que estamos hablando de datos. Entonces, bueno, como decía Cami, lastimosamente siempre nos quedamos muy cortos de tiempo, nos encantaría quedarnos acá preguntándote más cosas. Me dejaste un poquito picado con un par de cosas que dijiste a lo último, pero bueno, lastimosamente no podemos seguir haciendo preguntas al respecto. Em, bueno, nosotros siempre que antes de finalizar un episodio de la hora del tech, nos gusta recordar otros episodios que hemos hecho porque esta es la tercera temporada. O sea, llevamos 3 años haciendo esto. La hora del tech by Source Meridian. Estamos en YouTube, estamos en LinkedIn, estamos también en Spotify. Entonces, yo creo que es bueno recordar porque es información que todavía es vigente. Y en uno de los episodios preguntamos eh, qué era o para qué ser un data architect. Y yo creo que traduciéndolo un poquito más a hoy en día es, ¿vale la pena hacer una carrera en datos y convertirse en un data architect? Pues es que volvemos al tema. Yo le he puesto el apellido que quieras a los servicios de Guadua. Yo me he llamado Datos, yo me he llamado Big Data, yo me he llamado Click, Power BI, y ahora me llamo IA, pero seguimos siendo todas las soluciones basadas en datos. Entonces, usted quiere aprender a hacer arquitectura, la arquitectura va a variar. La arquitectura va a variar para un tema de grandes volúmenes de datos, va a variar para la IA, va a variar, pero siempre la misma base. Entonces, ¿qué tiene sentido estudiar una carrera en datos? Claro que sí. Que usted, para estudiar lo que sea en tecnología, nunca para. Entonces, la base es la misma, pero en la ejecución es la que está evolucionando con el tiempo y es lo que ahora se llama IA. Pero es la misma cosa. Y también el amor a trabajar con datos, porque no es lo mismo desarrollo de software, ciberseguridad y nosotros, pues porque aquí los tres somos amantes de los datos, ¿sí o qué? Entonces yo también digo que el amor a los datos y como Lore lo dijo al inicio, es que yo hice esto porque me encantan los datos, me encanta ver, me encanta trabajar y bueno, somos iguales. Aquí estamos viendo unos comentarios muy chéveres. Me han hecho bullying y todo en los comentarios, eso no de los ¿Por qué? Eso sí lo he visto, yo como cuando veo. dije que iba a ser contador y es que todavía puedes, contamos. Dala toda. Siempre se puede. Sí, pero entonces, no, o sea, estamos súper encantados porque al final nos diste pues un panorama impresionante de qué es lo que realmente se necesita, ¿cierto? Para pensar, para tomar esa decisión de, bueno, ¿será que sí quiero? ¿Será que no quiero? Entonces hay muchas cosas para evaluar y pensar pues como en todos los puntos que uno no sabe en ese momento en el que está diciendo, ¿será que sí me quiero ir por mi propia cuenta o no? Entonces, Pero muchísimas sabes que es gracias. importante y voy a hacer una cuña a las entidades de cada ciudad y es que cuando uno está solo hay que buscar quien lo acompañe. En Cali, la Cámara de Comercio me ha acompañado un montón, las universidades han sido un apoyo importante en esto que yo no manejaba. Entonces yo creo que cada ciudad, pues realmente pues las entidades pueden aportar bastante en eso que uno desconoce y para evitar todas estas cagaditas que me he mandado yo. Súper, mire, es que sí, ven, cada cosa es un aprendizaje más. O sea, Lore nos ha traído todas las herramientas y bueno, súper chévere que, o sea, de verdad, muchas gracias por habernos compartido tu experiencia, tu conocimiento, todo lo que pasaste, bueno, malo, más o menos, pero súper bien. Muchísimas gracias, Lore, por este Con tiempo. mucho De verdad que gusto. disfrutamos mucho. Eh,
Y esta es tu casa, pero vamos a ver si para un próximo episodio también te podemos volver a invitar para seguir hablando de datos, porque es que Aquí datos estoy. es lo que nos gusta. Entonces, para continuar pues como esta conversación tan interesante. Y bueno, ya saben que si deciden seguir el camino del crecimiento, apoyados de una empresa como nosotros, Source Meridian, estamos todo el tiempo buscando las vacantes, buscando talentos. Entonces, pásense por la página de la empresa y les estén pendientes de las redes para que miren a ver si hay una vacante que les interese y puedan pertenecer a esta empresa. También queremos que estén pendientes del próximo episodio. El próximo episodio, Ugis, va a ser un episodio interesante, ¿cierto? Aquí démosle a Lore más o menos el tema, y es que vamos a hacer muchas confesiones, básicamente. Son Vamos los a episodios que confesar. no quisiera estar. Oye, por favor, conéctate. Vamos a estar esperándote en la audiencia. Vas a colocar comentario en el próximo episodio. Una confesión que tú no dijiste acá que quieras confesar. Ay, no hay Entonces, necesidad. pero bueno, muchas gracias a todos, gracias Ugis, gracias Lore de nuevo por conectarse, por estar con nosotros, los esperamos en el próximo episodio. Y bueno, eso es todo, hasta la próxima, muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao. Gracias.